Ok, muy bien. Hemos estado trabajando sobre el tema del libro de Samuel. Estamos viendo y estudiando la historia de este hombre que fue escogido por Dios desde antes de que él naciera. Y a veces nos podemos preguntar, ¿cómo es posible que Dios pueda conocer a alguien antes de que pueda haber nacido, verdad? Aún no existía nada de su persona de una manera física, ni siquiera en el vientre de su mamá. Antes de eso dice que Dios, ¿qué pasó con Dios? Dios se acordó, dice. El Señor se acordó de la oración, del pacto que hizo Ana con Dios, con Él, ¿verdad? Y es sorprendente cómo Dios se acuerda. Cuando tú haces un pacto con Dios, el Señor no deja las cosas a medias. El Señor es fiel. Y el Señor permanecerá siendo fiel. Y creo que nosotros, ¿verdad?, debemos de insistir en permanecer fieles a Dios también. Necesitamos seguir siendo fieles a Dios, porque Él permanece fiel. Muy bien. Es sorprendente la historia de Samuel. Samuel, ya vimos de dónde viene, ¿verdad? Cómo es que fue concebido, porque Ana no podía tener hijos. En fin, Dios le otorga esa virtud de ser mamá, pero antes de eso Ana tiene que hacer una promesa a Dios. Y esta promesa es que él tenía que dejar a su bebé, ¿verdad?, desde antes de que él pudiera ser un niño. Es sorprendente el amor de Ana a Dios. Me sorprende el amor. Y creo que tú y yo debemos de tener ese amor a Dios. El amor a Dios es confiar en Dios. El amor a Dios es poner en primer lugar al Señor antes de que a tu propia vida. Y vemos cómo es instruido Samuel a través de años a los pies ¿de quién? De Elí, de este hombre que guiaba al pueblo de Israel. Sin embargo, vemos también una seria decadencia, ¿verdad? Una degradación en el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque actuaba de una manera insensata. Israel actuó de forma insensata, pues no confió directamente en el Señor. Necesitamos confiar en Dios. Y en vez de confiar en el Señor, el pueblo de Israel, ¿verdad?, confió en los sistemas, dice, establecidos por el mismo Dios. Pero en estos sistemas vemos que como había tanta degradación en el corazón del hombre, en un momento determinado Dios tuvo que dejar a Israel. Y precisamente de esta manera introduzco el tema, ¿verdad? Capítulo 4 de Primera de Samuel, vamos a hacer lectura y vamos a ver las características de esta situación, el por qué, ¿verdad? El pueblo de Israel pierde de una manera terrible, de una manera tremenda la batalla entre los filisteos, y no solamente eso, sino pierde también el arca del pacto. Vamos a hacer lectura, ¿verdad?, de la palabra de Dios. Primera de Samuel, capítulo 4, dice así. Vamos a orar antes de leer. Padre, en el nombre de Jesús vamos a ti y pedimos que tú nos hables a través de tu palabra, Señor, que tu palabra sea la manera en cómo tú estableces tu reino y nos haces comprender tu carácter, tus pensamientos, la manera en cómo tú reaccionas, Padre. Y Padre Santo, nos ponemos en tus manos para que tú nos hables al corazón. Te damos gracias, Señor, en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, nuestro Salvador,
nuestro Señor, el Hijo de Dios, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, te lo pedimos. Amén. Muy bien, dice así la bendita palabra de Dios. 1 Samuel capítulo 4:1, dice así: Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en batalla a los filisteos. Oh, qué grande sorpresa, ¿verdad? Dice, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afed. Y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Traigamos a nosotros de Silo el arca del pacto de Jehová, para que viendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Primer gran situación, ¿verdad? Primer problema. Primer situación tan difícil. El pueblo de Israel, ¿verdad?, está en plena batalla de un combate difícil y duro. Sin embargo, podemos observar cómo pues es derrotado. Y mueren aproximadamente, dice, como a 4,000 hombres. Imagínense 4,000 hombres muertos por los filisteos. ¿A causa de qué? Es la pregunta. ¿Por qué Dios permitió? Ahí los ancianos hacen la observación, ¿verdad? Dice, ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Por supuesto, podemos entender que fue a causa de que el pueblo de Israel no fue fiel. A causa de que Israel vivía en pecado, a causa de que las cosas en cuanto a comunión se refiere con Dios no eran las correctas. No había una afinidad entre el pueblo de Dios y su Dios. Israel se había apartado del Dios vivo y verdadero. Qué difícil y complicada situación, ¿verdad?, la que estaban viviendo. ¿Por qué? Porque fue a causa de eso que Israel fue derrotado en su primer batalla. Y aquí el comentario que hacen los ancianos es: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? La respuesta es: porque Israel se olvidó de Dios. Porque Israel hizo a un lado el compromiso, el pacto que Israel hizo con Dios, y Dios hizo con Israel. Los israelitas lo hicieron a un lado y no obedecían y no hacían las cosas como Dios les había dicho. Y ellos pensaron de una manera muy táctica, ¿verdad? A veces nosotros como seres humanos somos muy tácticos. No me sale esto, voy a probar con lo otro. No me salió lo otro, voy a ver esta situación de esta manera ahora. Y la pregunta, ¿estará mal? Probablemente en cuanto a eso se refiere, creo que no está mal, una o de otra manera, no. El problema radica en que si Dios respalda sí o no tu vida. Dios puede hacer las cosas, ¿verdad?, si tú estás dispuesto a servirle, a seguirle, a amarle. Dios es algo increíble, hermanos, pero Dios quiere que tú pongas tu confianza en Él. Dios quiere que tú confíes en Él, porque Él hará. Acabamos de leer un Salmo 46, donde dice que debemos de esperar en Dios. Espera en Dios. Quiero leérselos para que ustedes ubiquen esa parte.
Salmos 46. Miren lo que dice. Dice, versículo 10, Salmo 46, 10, dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Estad quietos, espera en Él. Pero, ¿cómo vamos a esperar en Él? Necesitamos confiar en Él, entonces. Necesitamos, ¿verdad?, dejar efectivamente de hacer lo que nosotros queremos y confiar en Dios, esperar en Él, porque Él, dice la Escritura, Él hará. Amén. Él hará. Sí o sí, ¿verdad? Dios hará las cosas. Voy a seguir leyendo para ver la situación en la cual se encontraba el pueblo de Israel. Dice así la Escritura, y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofnis y Fines, estaban ahí con el arca del pacto. ¿Qué representaba el arca del pacto, hermanos? La presencia de Dios. Dios, a través del lugar donde estaba el arca, ¿verdad? Dios bajaba y Dios hablaba. Voy a poner este ejemplo con Moisés. Hablaba con Moisés. Increíble, pero cierto. Aún Samuel, ¿dónde estaba él? ¿Dónde vivía? ¿En qué habitación estaba acostado siempre? ¿En dónde dormía? En la presencia de Dios. Es algo increíble. ¿En dónde puedes ahora en Cristo Jesús, verdad? Después de haber creído en Jesús, ¿dónde te tienes que encontrar siempre? En la presencia de Dios. Porque ahora tú eres el templo de su Espíritu. Yo soy el templo de su Espíritu. Esto no es una novela, esto no es una ciencia ficción, esto no es algo aparente, no es algo religioso, no, es una realidad en nuestras vidas. Debe de ser una realidad en nuestras vidas. Si no, Dios no nos puede respaldar. Si no vivimos como cualquier persona allá en el mundo, sin Dios, sin nada, ¿verdad? Sin esperanza, como dice la Escritura, en el mundo. Pero lo más increíble es que sí vivimos, ¿verdad? Sí estamos en Cristo. Y necesitamos de Dios. Necesitamos ser fieles a Dios. Y Dios se podrá dar cuenta si eres fiel o no. Ay, hermano. Por supuesto que sí. ¿Por qué creen que pasó lo que pasó con Israel en este momento? En ese tiempo, ¿verdad? Ahorita que estamos leyendo su palabra, dice que pues allí estaba el arca. Pero Dios, su presencia, ya no estaba con ellos. Así tú puedes poner empeño en hacer, en deshacer muchas cosas, pero si la presencia de Dios no está en ti, en vano se hacen las cosas. ¿Verdad? Si Dios no respalda tu vida, si Dios no quiere que tú hagas las cosas que estás haciendo, no tiene sentido. ¿Me explico? Necesitamos entender esa parte. Muy bien. Ante la situación en que se encontraban ellos, dice, debieron haberse primero ¿qué? ¿Qué situación estaba viviendo Israel de pecado? Y lo primero que Dios pide cuando cuando un pueblo peca, ¿qué es? Arrepentirse. Decir, sí es cierto, Señor, yo estoy mal. Como dijo Daniel, ¿verdad? Nuestra es la confusión de rostro, Señor.
Nuestro es el pecado, la iniquidad, la soberbia, en fin, el orgullo, tantas cosas. ¿Por qué peca el hombre? ¿Por qué a veces pecamos como hijos de Dios? Porque no entendemos que nuestro caminar es negándonos a nosotros mismos, tomando nuestra cruz y siguiendo a Cristo. Ese es el problema. ¿Qué le pasó a Israel? No se arrepintió. No se volvió a Dios. Cuando una persona se vuelve a Dios, quiere decir que se vuelve, quita lo que está pensando y pone en primer lugar que lo que Dios dice en su palabra. El ser humano no deja de pensar, es algo muy peligroso. Todo el tiempo el hombre está pensando en algo. Necesitamos parar esa carrera. No quiero decir que no podamos hacer decisiones, pero ¿de acuerdo a qué? A la palabra de Dios. Decir, Señor, toma en tus manos mis pensamientos. Quiero hacer tu voluntad de acuerdo a tu palabra. ¿Qué faltó en el pueblo de Israel? No había palabra. Se había escaseado la palabra. Ya Dios dice, Dios no hablaba con el pueblo de Dios. No hablaba con su pueblo. Por eso es que tuvo que levantar ¿a quién? A Samuel. Y sin embargo, si se dan cuenta, en el capítulo 4 del versículo 1 de 1 Samuel, ahí lo dice claramente, dice, y Samuel habló a todo Israel. Pero parece que no le hicieron caso. Y Dios aplicó de una manera determinante su juicio ante Israel. ¿Cuál fue el juicio? Primero 4,000, ¿verdad? 4,000 hombres murieron. Hagamos las cuentas, ¿eh? Versículo 5, voy a seguir leyendo. Capítulo 4, 5 de 1 Samuel. Dice así la bendita palabra de Dios. Y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan gran júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Fíjense nada más esto. Versículo 7. Y los filisteos tuvieron miedo, porque decían, ha venido Dios al campamento. Y dijeron, ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Tremenda situación. Los filisteos sabían los filisteos que el arca del pacto implicaba el hecho de la presencia de Dios. Aún ellos, imagínense, sabían, ¿verdad? Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses poderosos? Estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. ¿Y qué se dijeron unos a otros? La semana pasada les decía lo mismo, pero desde otro punto de vista. O sea, esforzaos, oh filisteos, y sed hombres para que no sirváis a los hebreos, como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Fíjense el conocimiento que tenían los incrédulos. Los incrédulos en este tiempo nos conocen. Saben que cuando tú dices que eres cristiano, Dios te respalda. Así es. Y cuando no tienes comunión con Dios, saben que estás en un problema. Pero voy a seguir leyendo porque de ahí es donde vamos a sacar la mente de Dios. Ahí vamos a entender qué quiere decir Dios. Pelearon pues los filisteos, versículo 10. Pelearon pues los filisteos e Israel fue vencido
y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecha muy grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie. Y el arca de Dios fue tomada, y muertos los dos hijos de Elí, Ofni y Finees. Qué terrible, hermanos. Una devastación tremenda hubo en Israel. 34,000 hombres de a pie. Murieron. Los mataron los filisteos. ¿Cuál fue la causa? Dios ya no estaba con ellos. Aunque estaba el arca de ahí del pacto, ¿verdad? Dios ya no había tenido una relación con su pueblo. Dios se los advirtió, se lo advirtió a Elí, a través de un hombre de allá de Israel. Le dijo a Elí, mira, va a pasar esto, pero él no se arrepintió, no cambió. Luego se lo dijo Samuel, ¿te acuerdan? A Elí. Y le dijo, Dios va a hacer justicia contigo porque tú has permitido que tus hijos hagan lo que quieran. No les estorbó, dice la Escritura. Y nosotros tenemos que estorbar a nuestros hijos. Nosotros tenemos que estorbar en la comunidad. Tenemos que ser un estorbo a la gente que practica el pecado. Porque es la única manera en la cual Dios puede salvarlos. Que se arrepientan. Y les digo algo. Pocas veces nosotros nos damos a la tarea de predicar el evangelio de arrepentimiento para salvación de sus almas. Necesitamos estar conscientes de la postura que tenemos delante de Dios y compartir la palabra de Dios. De alguna manera, yo no puedo hablar ante el público. Bueno, pues entonces regálale un folleto. Es que yo no tengo tiempo. Hermanos, todos tenemos un tiempo para hacerlo. Necesitamos tomar el tiempo para hacerlo. Porque Dios quiere que la gente se arrepienta de su pecado. Muchas veces he escuchado allá en algunas reuniones en los pastores o con otros hermanos que dicen que necesitamos predicar el evangelio en el mundo. Creo que sí. Creo que es lo que se requiere. Y en la iglesia ser edificados, por supuesto. Pero necesitamos hacerlo. Hay una necesidad tremenda en predicar la palabra de Dios. Y esta palabra me lo está confirmando, ¿verdad? Vamos a seguir leyendo. Versículo 12. Y corriendo de la batalla un hombre de Benjamín llegó el mismo día a Silo, rotos sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y cuando llegó, he aquí, Elí estaba sentado en una silla vigilando junto al camino, porque su corazón estaba temblando por causa del arca de Dios. Imagínense, Elí no entendía que el arca era simplemente un objeto que tenía una cierta representación, sí, pero si Dios no estaba en él, si Dios no estaba en ese lugar donde estaba el arca, ¿qué valor tendría? Pues ninguno. Hermanos, ¿se dan cuenta lo que estamos descubriendo? Si el Espíritu de Dios vive en ti, ¿cómo no poder servir a Dios? ¿Cómo no poder arrepentirte si has pecado? ¿Cómo no poder decirle, Señor, cambia mi vida, ayúdame a caminar como tú quieres y a hacer tu voluntad? Por supuesto que lo hace. Dios te cambia, Dios cambia tus pensamientos, Dios cambia tus intenciones. Él es el único que puede cambiar tu corazón, pero necesitamos dejarlo que lo haga. El problema es eso. Entonces nos falta confianza. ¿Saben qué nos falta, hermanos? Fe en Dios.
Necesitamos cultivar la fe en el Señor. Si no hay fe, si tú no lees la Escritura, si no la escuchas, la Escritura dice que va a haber falta de fe. ¿Y la fe viene de dónde? ¿Del oír de qué? De la bendita palabra de Dios. Cultivemos la fe de Dios. No cultives la fe tuya. Tu fe, hermano, sí sirve en cierta forma, pero sin el respaldo de Dios, tu fe no sirve de nada. Perdón si ofendo. Pero necesitamos ser claros. ¿Qué le pasó a Israel? Confiar en Dios, pero el problema es que no se adaptó a Dios. Por eso es que Dios abandonó a Israel. Lo abandonó totalmente. Y les voy a decir algo, nosotros podemos estar en la misma situación, ¿Pero por qué? Porque no hemos confiado en Dios como Él quiere. Necesitamos cultivar. Necesitamos hacer que Dios actúe en nosotros de una manera seria. Dios no anda jugando, como muchas veces lo hemos dicho, ¿verdad? Dios no es una religión, Dios no es una forma en la cual tú te puedes sentir bien nada más. No, Dios es un ser vivo, que te escucha, que te ve aunque tú no lo veas. Necesitamos retomar la base de la fe, de la confianza en un Dios, ¿cómo le decimos? Un Dios vivo y verdadero. Necesitamos. Miren lo que pasó. Cuando Elí oyó el estruendo de la gritería, dijo, ¿qué estruendo de alboroto es este? Y aquel hombre vino aprisa y dio las nuevas a Elí. Era ya Elí de edad de 98 años y sus ojos se habían oscurecido, de modo que no podía ver. Dijo pues aquel hombre a Elí, yo vengo de la batalla, he escapado hoy del combate. Y Elí dijo, ¿qué ha acontecido, hijo mío? Elí ya sabía por dónde estaba la cosa, Ya se había percatado de alguna manera de la situación que estaban pasando. Dice así. Y también fue hecha grande mortandad. Dice el versículo 17. Y el mensajero respondió diciendo, Israel huyó delante de los filisteos. Y también fue hecha gran mortandad en el pueblo. Y también tus dos hijos, Ofnis y Fines, fueron muertos. Y el arca de Dios ha sido tomada. Y aconteció que cuando él hizo mención del arca de Dios, Elí cayó hacia atrás de la silla al lado de la puerta y se desnucó y murió, porque era hombre viejo y pesado, y había juzgado a Israel 40 años. ¡Qué tristeza! Qué triste que murió de esa manera Elí. Quiero resumir una parte muy importante que debemos de entender. La presencia de Dios debe de ser lo más importante, debería de ser lo más importante para Israel en ese tiempo, pero también debe de ser lo más importante para ti y para mí. Si la presencia de Dios no está en ti, en vano puedes hacer cualquier cosa. Necesitamos tener una seguridad de que Dios está contigo, que Dios está guiando tu vida, que Dios está haciendo las cosas a través de ti, como decíamos hace un momento. Samuel lo estaba haciendo. Samuel lo empezaba a hacer, pero si se dan cuenta, el pueblo de Israel no hizo caso de las palabras de Samuel. Por eso Dios aplicó el juicio. ¿Cuál fue el juicio de Dios? Tuvo que hacer morir
a la gran cantidad, a una gran cantidad de cabezas de Israel. ¿Me explico? Dios tuvo que hacer a un lado una gran cantidad de jefes de familia. Porque si saben que la cabeza de la familia es ¿quién? El papá. Y él es el que debe guiar a la familia. Pero aconteció que él tuvo que quitar de Israel a una gran cantidad de hombres. ¿Y esto fue a causa de qué, hermanos? De la desobediencia de Israel. Del pecado en el cual estaba inmerso el pueblo de Israel. Qué triste. Y qué difícil, ¿verdad? Qué triste. ¿Nosotros qué vamos a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer? Arrepentirnos, por supuesto. Decir, sí es cierto, Señor, he estado haciendo las cosas como yo he pensado que es bueno, que es correcto. Arrepentirnos de qué? Dejar que Dios obre a través de qué? De su palabra. Tenemos que estudiar la Biblia. Tenemos que leerla, es cierto. Pero sobre todo, ¿qué? Depender de Dios. Señor, tú guíame. Señor, tú cambia mis pensamientos. Señor, cambia ese corazón duro. Señor, cambia, quita mis iras, sana mis iras. Ayúdame, Señor. Pero Israel no lo hizo. Israel pensó que al llevar el arca, ya la presencia de Dios iba a estar ahí, ya como, ahora sí como dicen, de cajón, ¿verdad? Y que Dios les iba a dar la victoria porque Dios representaba o era representado a través del arca. ¡Qué mentira! ¡Qué engaño! Ese es el pensamiento del ser humano. Ah, no, yo pienso que estoy bien y por eso es que voy a hacer así las cosas. No, hermanos. Tienes que entregar, tienes que poner en las manos de Dios a través de oración y como dijeron ahorita, a través de un arrepentimiento sincero, las cosas para que Dios empiece a hacer su obra en el corazón y que las personas cambien sus pensamientos. No hay otra forma. Lo dice Romanos, ¿verdad? Romanos capítulo 12 lo dice de una manera muy clara. Os ruego, hermanos, dice, por las misericordias de Dios, que ¿qué? Que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Y luego te dice el cómo, ¿verdad? Luego te dice qué debes de hacer y luego te dice el cómo. Dice, no os conforméis, dice, no te conformes, no te está diciendo, pues si tienes una buena idea, no hay problema, no, dice aquí, no te conformes a este siglo, al sistema del mundo, no te conformes, no te amoldes, sino transforma, ¿verdad? Transfórmate a través de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos cambiar nuestra forma de pensar. Nos hemos vuelto muy amoldables al mundo. Dios no trabaja así. Estamos cayendo en la misma situación que el pueblo de Israel. Necesitamos arrepentirnos. Necesitamos estar a cuentas con Dios. Necesitamos tener una forma nueva de pensar de acuerdo a la palabra de Él, ¿verdad? Para que Él pueda respaldar nuestra vida.
Dice la Escritura ahora en este tiempo que no entristezcáis al Espíritu Santo. ¿Verdad? Es una orden. No es si queremos. Necesitamos darle a Dios el lugar que a Él le corresponde. A través de nuestra fidelidad, de nuestro amor a Él. Porque Él hará. Estad quietos. ¿Y qué dice? Y esperar. Lo repito. Hay otra parte también que dice así. Completamente en la gracia. Dice, esperar en la gracia. Aquí lo dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Amén. Esperar por completo en la gracia que nos ha sido dada. Oremos, hermanos. Padre, te damos gracias por este hermoso día. Gracias por la vida que nos das. Permítenos crecer espiritualmente. Permítenos confiar más en ti. Permítenos, Señor, hacer tu voluntad. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, porque esto es lo más importante. Tú de esta manera vas a tomar nuevamente el control de nuestro ser, Señor. Y vas a hacer que a través de tu Espíritu seamos guiados como tú bien lo comentas, Padre. Señor, nos humillamos ante ti. Pedimos perdón, Señor, si no hemos hecho como tú quieres. Ayúdanos a hacer de ahora en adelante lo que tú esperas de nosotros. Toma el control de nuestro ser y guíanos a través de tu Espíritu. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén.